Hola Hola a a todos, todos, bienvenidos bienvenidos a al podcast Aprendiendo Aprendiendo con con Gaudí. Gaudí, donde vamos a explorar el mundo del diagnóstico microbiológico. Hoy hablaremos sobre cómo el ser humano tiene mecanismos de defensa contra los microorganismos y cómo utilizamos pruebas serológicas para detectar enfermedades como fiebre tifoidea y brucelosis. Pablo, ¿sabías que nuestro suero tiene mecanismos de defensa para poder combatir bacterias? Sí, esto es increíble porque no solo nuestra sangre pues como tal transporta nutrientes y oxígeno, sino que también pues tiene mecanismos como tal de defensa, como lo son los anticuerpos y el sistema del complemento. Sí, justamente esto se describió en 1890, cuando Emil von Behring y Kitasato observaron que el suero de personas que habían tenido difteria podía neutralizar la bacteria que la causaba. A estos compuestos en el suero se les llamó antitoxinas, lo que hoy conocemos como anticuerpos. Pero justamente los anticuerpos no van a trabajar solos. En 1898, Jules Bordet identificó que había otro factor en el suero que destruía bacterias, que hoy lo conocemos como el sistema del complemento. Esto que descubrió es algo muy interesante porque él descubrió como tal que si calentaba el suero a 56 grados centígrados por 30 minutos, el suero perdía su capacidad bactericida. Y obviamente, bueno, justamente esto se debe a que el complemento es un conjunto de más de 30 proteínas que van a trabajar junto con los anticuerpos para de esta manera poder eliminar a los microorganismos. El complemento puede activarse de tres formas diferentes. La primera es la vía clásica, que esta se activa cuando los anticuerpos IgM, IgG1, IgG2 e IgG3 como tal detectan un antígeno. La segunda es la vía de la lectina, que se activa cuando la proteína MBL reconoce azúcares en la superficie de las bacterias. Y por último, la vía alterna, que esta no necesita anticuerpos, se activa directamente cuando ciertas sustancias en los microorganismos, pues como tal, la estimulan. Y bueno, hablando un poquito más del experimento, para probar la acción bactericida del suero, bueno, para poder justamente probarlo en el laboratorio, vamos a realizar una prueba usando Escherichia coli, que justamente pues fue algo que hicimos en el laboratorio. Este procedimiento es muy sencillo. Para empezar, vamos a extraer suero de una persona y ese suero lo vamos a mezclar con E. coli. Se compara con un tubo sin suero y este tubo sin suero va a actuar como un control. Ambas pruebas las vamos a incubar a 37 grados durante 30 minutos o puede ser más tiempo y se siembran en placas de agar y así ya las dejamos incubar 24 horas. Si el suero tiene una acción bactericida, la muestra como tal con suero tendrá menos crecimiento bacteriano que la muestra sin suero. Y pues justamente este experimento nos va a ayudar a entender cómo nuestro sistema inmune combate infecciones sin necesidad de medicamentos. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones febriles. Estas son un conjunto de pruebas que se usan para diagnosticar infecciones bacterianas que causan fiebre. Estas pruebas se van a basar en la aglutinación de antígenos con anticuerpos presentes en el suero del paciente. Hay varias pruebas importantes. La primera es la prueba de Widal, que esta se usa para diagnosticar fiebre tifoidea causada por Salmonella typhi. La segunda es la prueba de Huldenson, que detecta brucelosis, que es una enfermedad causada por Brucella spp. Y por último tenemos la prueba de Weil-Felix, que se usa para identificar Rickettsia spp, que son bacterias que causan enfermedades como el tifus. Justamente, bueno, hablando un poquito de la prueba de Widal que acabas de mencionar, esta prueba va a detectar los antígenos OIH de salmonela en la sangre del paciente. Si hay anticuerpos, vamos a poder observar aglutinación y esto nos indicaría una posible infección. En el En- caso de la prueba de Huddleston, se buscan anticuerpos contra Brucella abortus. y por último, para la prueba de Weil-Felix, esta es menos específica ya que detecta antígenos de Proteus spp, que tiene reactividad cruzada con Rickettsia. Y bueno, hablando un poquito de los tipos de pruebas, vamos a tener las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas básicamente solo nos va a decir si hay anticuerpos presentes o no. Y las cuantitativas va a determinar la concentración exacta de anticuerpos en el suero. Para la prueba cualitativa, el procedimiento es un poquito así. Primero vamos a colocar una gota de suero en una placa de aglutinación. Después vamos a agregar diferentes antígenos, como puede ser el O, el H, el B, B abortus, el Proteus o OX19. Y vamos a mezclar y dejar reposar por 10 minutos. Si aparecen grumos visibles, pues la prueba será positiva.
Y bueno, para la prueba cuantitativa lo que vamos a hacer son diluciones seriadas del suero para poder determinar la cantidad exacta de anticuerpos. Como tal, si el título del anticuerpo aumenta 4 veces en una segunda prueba tomada 2 semanas después, el diagnóstico se va a confirmar. Pero es importante mencionar que aunque estas pruebas han sido útiles, hoy en día están cayendo un poco en desuso porque como tal no son 100% precisas y pueden dar falsos positivos o negativos. Es por eso que en muchos casos, como tal, los médicos prefieren usar unas pruebas pues un poco más modernas, como lo son la PCR, que detecta el ADN de la bacteria, o ELISA, que detecta anticuerpos pues con una mayor precisión. Pero pues aún así, en lugares como con menos recursos, las reacciones febriles siguen siendo una opción accesible y rápida. Y Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Gracias por escuchar. hasta luego.